hermanitos y hermanitas en Jesús, sean muy bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver quién es la Virgen María, así que acompáñenme. La Virgen María fue una mujer como tú o como yo, que habitó esta tierra y fue escogida por Dios muchísimos años atrás. Desde antes de ser creada la pensó como a ti, como a mí, cómo iba a ser, dónde iban a ser, cómo iba a lucir, cuáles iban a ser esos dones de los cuales la iba a dotar. Fue escogida para ser madre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él creciera en su vientre y pudiera ser criado en el seno de esta familia con la Virgen María y San José. La Virgen María, a diferente de lo que muchas personas piensan, fue una mujer muy importante en la vida de Jesús, ya que fue la elegida por Él para concebirlo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto tú y yo lo podemos ver en la Santa Escritura, en la Biblia, en Lucas capítulo 1, de los versículos 26 al 38. Así que veamos. Y dice: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Con la Sagrada Escritura podemos confirmar cómo nuestra mamita María hace parte de este hecho tan importante en nuestras vidas, tan importante en la historia de la humanidad, que fue partida en dos, que fue la llegada de Jesucristo. Y es que Dios, siendo el Rey Todopoderoso, envió a su Hijo único Jesucristo y se humilló para hacerse pequeño, para convertirse en carne, para sufrir las condiciones humanas como tú y como yo, para buscar comprenderlos más, para entenderlos más. Él, siendo un rey, decidió nacer en un pesebre. Muy seguramente tú y yo nacimos en un hospital con muchos cuidados, y Él, siendo el Todopoderoso, quiso hacerlo de forma muy humilde, de una forma muy bonita. Y es que esto nos muestra su gran poder, su gran amor, su gran humildad, que nos enseña a ti y a mí cómo seguir ese ejemplo, que aunque estemos llenos de Dios, podemos siempre tener la conciencia de que somos sus siervos y debemos ser humildes en todo lo que hagamos. Ahora, aquí con este texto podemos confirmar, podemos ver, podemos reconfirmar el sí de María. Y aquí podemos ver cómo Jesús escogió este lindo hogar y se sirvió de personas sencillas pero llenas de Él en su corazón. Sabían que vendría un Salvador, pero no sabían con exactitud cómo luciría o cuándo vendría. Pero el ángel llega y habla directamente con María, y esta inmediatamente le escucha, le presta atención. Y aquí podemos ver cómo nuestra mamita María fue virgen siempre y concebió fue por obra del Espíritu Santo, porque ella estaba desposada con José. Es decir, en ese momento la Virgen María y José estaban comprometidos, pero aún no se habían casado, y para aquel tiempo era imposible ver una pareja antes de casarse, incluso comprometida, viviendo en el mismo hogar. Es decir, que ellos, a pesar de que estaban comprometidos, aún no vivían juntos. María vivía aparte y José vivían aparte porque no se habían casado, lo cual nos confirma aún más que efectivamente nuestra mamita María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella jamás fue tocada por ningún hombre. Ella fue virgen toda su vida. Así que veamos lo lindo, hermoso y maravilloso de este mensaje de la majestuosidad en la que el Señor se revela en su momento para salvar a su tierra, de la forma en la que viene para vivir en un hogar como el tuyo, como el mío, para entendernos cada vez más, para hacerse más humilde
y entender qué es lo que tú vives con exactitud para decirte aquí estoy y sé perfectamente por lo que pasas, y no solo eso, sino saber bendecirte, saber guiarte, para saber darte exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Así que sigamos viendo un poquito más el mensaje, a ver qué más nos dice esta historia tan maravillosa. Dice: María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6.º mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Qué maravilloso y revelador es este lindo texto, porque seguimos viendo, seguimos confirmando cómo María hace parte de este importante hecho histórico, de esta importante vivencia para Jesucristo, para nosotros. Y es que este mensaje es muy lindo porque nos sigue permitiendo ver y comprender qué fue lo que sucedió en aquel momento, qué ocurrió, qué hizo el ángel, qué le dijo a María, qué contestó María. Y es que estas palabras escritas en la Biblia siempre son tan exactas, siempre son tan poéticas, tan lindas, pero con la ayuda del Espíritu Santo tan sencillas de comprender, porque allí está expresado claramente. Y el ángel le dice a María: concebirás por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ella misma le contesta: ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Dios la quiso escoger como una mujer santa, como una mujer llena del Espíritu Santo, como una mujer libre del pecado original y virgen durante toda su vida. Es por eso que ella le dice esto al ángel, y ella, sin titubear, sin cuestionar, sencillamente ella acepta la voluntad del Señor. Cuán llena de gracia es ella, cuán fuerte es. Y es que aquí podemos aprender mucho de la respuesta de mamita María, y es que ella fue una mujer como tú, como yo. Y si hoy en día tú y yo queremos tener una mujer referente, una mujer a quien seguir, una mujer líder, una mujer fuerte, una mujer valiente, es nuestra mamita María, es la Virgencita María. Y te voy a decir por qué. Porque en esa época la Virgen María concebió en un momento en el que estaba comprometida con José, pero no se habían casado. Y ella concebió. Y cuando el ángel le dijo que Jesús estaría en su vientre y nacería, ella simplemente aceptó, y ella lo hizo también con valentía y sin titubear, porque en aquella época se pudo haber malinterpretado lo que sucedió. Las personas pudieron haber hablado, porque ella estaba embarazada y aún no era esposa de José. Las personas lo pudieron haber malinterpretado. Y en aquel tiempo a la mujer adúltera se le apedraba hasta la muerte. Y aún así, sabiendo que todas estas cosas podrían pasar, ella fue valiente y dio su sí irrevocable, su sí a Cristo, su sí a su santa voluntad. Ella es el mejor ejemplo de obediencia, del portarse bien, del amar a Dios incondicionalmente, porque en la Sagrada Escritura, siempre que ella aparecía, era muy obediente a Cristo, a su palabra, y no cuestionaba nada. O sea, imagínate de repente que llegue un ángel y te diga que por obra y gracia vas a concebir. Pues preguntas pueden surgir, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Muchas preguntas quizá pudieron haber surgido en ese instante, pero no, ella no hace eso. Ella no cuestiona al ángel, ella no cuestiona a Dios, simplemente se humilla ante Dios, porque dice: he aquí la esclava del Señor. Y es lo primero que hace, aunque sabe y se acaba de dar cuenta que ha sido escogida por Dios, por el más Altísimo, para ser su madre, porque así la ve Dios, así la proclamó como nuestra madre, reina y señora. Aún sabiendo esto, aún sabiendo su destino, su voluntad, se humilló. Lo primero que hizo fue humillarse, declararse como la esclava del Señor, su esclava fiel, porque era supremamente obediente, con un corazón bondadoso, lleno de amor, lleno de caridad,
que solo quería obedecerle a Cristo por el amor que sabe que Él tiene y que les ha dado a ella a través de Él. Se humilló ante Dios y luego le da su sí rotundo y le dice: hágase en mí según tu palabra. Es decir, que no sea mi voluntad sino la tuya, Dios. Y ella no sabía cómo iba a suceder esto, cómo lo iba a vivir. Sabía que se podría enfrentar a las críticas de las personas, y en esta parte también me gustaría resaltar la obra de José, porque María no estuvo sola, aunque fue muy valiente y seguramente si ella hubiera estado sola lo habría afrontado así. Pero Dios nos ama a todos y nos llena de un propósito hermoso y nos llena de personitas y de herramientas poderosas para vivir nuestro llamado. Y a María le tenía su prometido José, quien la cuidaría y la acompañaría, quien trabajaría y proveería en ese hermoso hogar, los ayudaría a que se hiciera carne el verbo. Así que la labor de José también fue muy importante, porque después en la Sagrada Escritura más adelante se menciona como a través de un sueño un ángel le decía a José que María efectivamente concebió por obra y gracia. Y él fue muy prudente, porque cuando María se lo contó no vivían juntos y esto era la primera vez, es la única vez que ha pasado en el mundo. Y él tuvo que tener mucha fe, él tuvo mucha fe y fue prudente porque no se lo contó al pueblo, porque si lo hubiera hecho así muy seguramente habrían apedrado a María y la historia no sería completa. Él fue prudente y guardó silencio, se guardó, esperó, tuvo discernimiento, recibió el mensaje del ángel y él creyó. Él creyó y supo que su misión sería acompañar a la Virgen María, a cuidarla, a mantenerla virgen, a amarla, no de cuerpo sino de espíritu. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día amar en el espíritu? Pensamos que el amor es netamente físico, el cuerpo, el contacto, cuando nuestra Madre y Reina y Señora, nuestra Madre María, nos muestra con su esposo José cómo es posible amar de espíritu, cómo este amor es más fuerte. De hecho, es el amor que tú y yo recibimos a diario, que es el amor de Cristo, y lo recibimos por espíritu, porque a Él no lo estamos viendo, lo estamos sintiendo su amor, su acogida cada día, al despertarnos, al respirar, al poder caminar, al poder ver, al poder escuchar. Ahí está su amor incondicional. Y con las bendiciones que te otorga, muchísimas más que a veces no nos damos ni cuenta porque se vuelven cotidianas, o todas las protecciones que nos brinda, porque justamente no ocurre el mal, pero no es porque no exista, porque existe, sino que Él es tan lindo que nos protege y ni siquiera alcanzamos a ver o imaginar todas las bendiciones que nos da. Así que si queremos una gran referente de mujer, veamos a María. Si quieres llegar a Cristo con mayor facilidad, ve con María, porque es que María es la madre de Cristo y también es nuestra madre. Ella con el Santo Rosario nos acerca a Él. Así que aprendamos de su ejemplo de vida, a seguir la voluntad del Señor, a no cuestionar y a tener fe.